Bueno, muchachos, vamos a continuar en esta clase viendo factorización, pero ahora vamos a usar una técnica que es basada en la división sintética. ¿Listo? Entonces vamos a factorizar polinomios usando división sintética. Entonces, la división sintética es un tipo de división de polinomios que su utilidad más común es para poder factorizar polinomios, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los polinomios se pueden factorizar con división sintética, porque la división sintética, cuando estamos hablando de los reales, factorización de polinomios en los reales, la división sintética solo nos va a servir para factorizar polinomios que tengan raíces racionales. Entonces no nos va a servir para las raíces irracionales. Listo, entonces solo nos sirve para raíces racionales. La división sintética, para hacer uso de la división sintética debemos seguir los siguientes pasos, los que les estoy mostrando acá, pero teniendo en cuenta, primero que todo, antes de empezar, el que se los escribí como primer paso, que es sacar un factor común del polinomio si lo hay. Esto es muy importante que realicen este primer paso, sacar factor común si lo hay, porque para realizar la división sintética tenemos que usar más adelante una regla que llamamos la de Ruffini, y para usar la regla de Ruffini necesitamos que en el polinomio haya un término independiente. Es decir, si nosotros estamos trabajando polinomios con una sola variable, como lo estamos haciendo hasta ahorita, entonces digamos que esa variable es x. En el polinomio debe haber por lo menos un término que no tenga x, porque si no hay un término que tenga x, eso quiere decir que en el polinomio hay un factor común. Y antes de aplicar división sintética tenemos que sacar el factor común, ¿no? Entonces, primero que todo, que quede claro, solo vamos a usar cuando ya hayamos sacado factor común y tengamos en el polinomio un término independiente, ¿no? Eso se los he resumido o se los he escrito más bien en el primer paso. Listo. El segundo paso para hacer la división sintética es tomar los coeficientes en orden de mayor a menor exponente, los coeficientes del polinomio, y se escriben, ¿listo? En una línea horizontal. Téngase en cuenta que donde haya falta algún término, como en la división de polinomios también lo hacíamos, se escribe 0. Siempre debemos escribir un 0 donde haya falta algún término. Ese sería el segundo paso. En el tercer paso vamos a aplicar la regla de Ruffini. Ya se las voy a explicar en qué consiste la regla de Ruffini. Pero esta regla de Ruffini nos va a decir entre qué números vamos a ensayar la división. ¿Listo? No ensayemos la división con números que no estén dentro de esta regla de Ruffini, porque si no, nunca nos va a dar para hacer la factorización. Después de que aplicamos la regla de Ruffini, entonces empezamos a ensayar con cada uno de los números que nos dio la regla de Ruffini la división. Entonces, tomamos un número cualquiera que nos haya dado la regla de Ruffini, y entonces el primer coeficiente que teníamos lo bajamos, después lo multiplicamos por el número que tomamos y paso seguido la multiplicación que nos dé la escribimos bajo el siguiente número. Hacemos la suma o la resta que nos quede y ese número que nos da volvemos y multiplicamos por el número que nos dio la regla de Ruffini, y así vamos a continuar hasta que terminemos la división. Cuando sé que ese número que obtuve con la regla de Ruffini me sirve para factorizar, cuando en el último paso me haya dado un 0. Ya vamos a hacer ejemplos para que comprendamos un poco mejor esto, pero la idea es que en el último paso me dé un 0. Si en el último paso me da un 0, entonces pasamos al sexto paso, que es escribir la factorización. ¿Cómo sería la factorización? Escribimos dos paréntesis. En un paréntesis vamos a escribir x con signo menos y vamos a escribir el número con el cual me dio la división a lo último 0.
Ese número es el que yo estoy llamando la raíz. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace este menos que tiene acá? Ese menos lo que hace es que si usted le dio, por ejemplo, 5, entonces le cambia de signo para cuando lo vaya a factorizar. Si le dio menos 5, entonces aquí va a cambiarle de signo a más 5. Pero entonces, para que no nos confundamos, siempre escribamos x menos y después escribimos el número que nos dio multiplicándolo con el signo menos que teníamos acá. En el otro paréntesis vamos a escribir un polinomio q de x. ¿Qué polinomio q de x vamos a escribir? El polinomio q de x que escribimos es un polinomio de un grado menor al polinomio que estábamos factorizando. Es decir, si yo para hacer la división sintética tenía un polinomio, por ejemplo, de grado 7, el polinomio q de x que escribo acá tiene que tener grado 6. Si tenía un polinomio de grado 5, entonces el polinomio q de x que escribo acá tiene que tener grado 4. ¿Y quiénes van a ser los coeficientes de ese polinomio? Van a ser los numeritos que me haya dado en la división sintética en la parte de abajo, que ahorita les voy a hacer un ejemplo para que comprendamos. Bueno, les comento entonces en qué consiste la regla de Ruffini. La regla de Ruffini es muy importante porque nos va a decir con cuáles números debo ensayar la división para poder obtener un 0 al final. Entonces, la regla de Ruffini dice que si nosotros tenemos un polinomio que tiene esta forma, entonces lo que vamos a tomar son el término independiente y vamos a tomar el coeficiente del término con mayor grado. ¿Listo? Entonces le sacamos los divisores al término independiente y a esos divisores los voy a escribir en algo que estoy llamando aquí P. ¿Listo? Entonces P van a ser los divisores del término independiente. Y vamos a tomar en Q los divisores del coeficiente de mayor grado, que es A sub n. Entonces, ¿con quiénes ensayamos la división sintética? Con todos los números de la forma P dividido Q, pero sin olvidar tomar más y menos, porque es posible que la raíz sea positiva o que sea negativa. Entonces, siempre vamos a ensayar la división sintética con esos. Si a usted no le dio con ninguno de los números que le dieron en la regla de Ruffini, eso quiere decir que el polinomio no se puede factorizar con raíces racionales. Eso quiere decir que el polinomio tiene raíces irracionales. Pero aquí vamos a trabajar polinomios. Si el polinomio es de grado mayor que 2, vamos a trabajar polinomios que tengan raíces racionales, porque idealmente es que lo podamos factorizar. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a tener muy en cuenta estos pasos, vamos a resolver algunos ejemplos y a ver un poco mejor cómo se aplica esa teoría, porque yo sé que hasta el momento con esta teoría pues puede que estemos un poquito desubicados en qué consiste. Entonces, supongamos que nosotros tenemos el polinomio, no sé, lo voy a llamar por ejemplo f de x. Entonces, el polinomio f de x que sea 4 x a la 3 menos 12 x a la 2 menos 9x más 27. Entonces, digamos que queremos factorizar este polinomio de grado 3. Entonces, si ustedes observan, con los casos de factorización que vimos en clases pasadas, pues es un poquito complicado llegar a factorizar completamente este polinomio. Entonces, en este caso, recurro a lo que es la división sintética. Entonces, ¿qué dice la división sintética? Dice, primer paso, identifique si tiene un factor común dentro de su polinomio. Miren que este polinomio no tiene factor común porque, por ejemplo, este 27 que me aparece como término independiente no tiene x, ¿no? Por eso es término independiente. Entonces, como no tiene x, entonces yo no podría sacar factor común, por ejemplo, la x, porque este 27 no tiene x. Yo no puedo sacar factor común solo de los otros y dejar el 27 suelto. Entonces, como no hay factor común, entonces voy a aplicar la división sintética directamente. Entonces, la división sintética dice, primero,
saque los coeficientes del polinomio en forma ordenada y escribiendo 0 donde falta algún término. Entonces, ¿quiénes son los coeficientes de este polinomio? Entonces, miren, el polinomio es de grado 3. El coeficiente de x a la 3, si observamos, es 4. Entonces, tomo primero que todo el 4. De x a la 3 debe seguir x a la 2. ¿Quién es el coeficiente de x a la 2? Menos 12. Si no estuviese x a la 2, escribiría 0. Debo escribir el 0, ¿listo? Entonces aquí voy a escribir el coeficiente de x a la 2, que en este caso es menos 12. ¿Listo? Entonces aquí coeficiente menos 12. De x a la 2, lo que debe seguir es x. Entonces miro si hay x, acá sí hay una x y su coeficiente es menos 9. Entonces tomo el menos 9. Mire que para nada tomo la x, solo estoy tomando los coeficientes. Bueno, de x debe seguir el término independiente, que en este caso ya les mencionaba que es 27, el que no tiene x. Listo, entonces vamos a ensayar la división usando la regla de Ruffini. Entonces voy a escribir la rayita que me indica la división. Voy a hacer aquí una rayita que me va a dar los numeritos de abajo. Listo, entonces vamos a hacer la división. Entonces, vamos a aplicar la regla de Ruffini. Entonces, para aplicar la regla de Ruffini tengo que sacar P y tengo que sacar Q. Entonces, para sacar P, entonces lo que hago es mirar quién es el término independiente. Entonces, yo ya les decía, el término independiente aquí es este 27. Entonces, a ese 27 le saco los divisores. ¿Quiénes son los divisores de 27? ¿Quiénes son los números que dividen exactamente al 27? Entonces, al 27 lo dividen el 1, el 2 no lo divide, el 3 sí, el 4 no. Bueno, y podemos continuar, pero encontramos el otro divisor es el 9 y por último el mismo 27. ¿Listo? Entonces, después de que saco P, saco Q. Q son los divisores del coeficiente de mayor grado, que en este caso sería 4. Entonces, ¿quiénes son los divisores de 4? Entonces, ya sé que es el 1, el 2, el 3 no lo divide y el 4. Bueno, entonces después saco P sobre Q. Entonces, ¿quién va a ser el P sobre Q? Entonces, recuerden que en P sobre Q, yo les mencionaba en la regla de Ruffini, tienen que tomar con más y menos. Entonces, cada uno de los P los voy a dividir entre cada uno de los Q. Entonces, voy a empezar con el 1, este primer P. Entonces, ese 1 lo divido entre cada Q. Entonces, el primero sería 1 sobre 1. 1 sobre 1 es 1. Pero recuerden que tomamos más y tomamos menos. ¿Listo? Luego, 1 sobre 2. Entonces, no lo escribo como decimal, sino que lo escribo como fraccionario. Y recuerdo que debo escribir más o menos. Luego, 1 sobre 4. Entonces, 1 sobre 4 y también tomo más o menos. Ahora, tomo el segundo P. ¿Quién es el segundo P? 3. Y los divido entre cada uno de los Q. Entonces empiezo. 3 sobre 1 me da 3. Entonces 3 con más y menos. 3 sobre 2, eso es 3 medios. Entonces tomo más o menos 3 medios. Luego 3 sobre 4. Entonces 3 sobre 4 es más o menos, ¿no? Luego seguimos con el 9. Entonces tomo 9 sobre 1 es 9, más o menos 9. Luego 9 sobre 2, más o menos. Y luego 9 sobre 4 con más y menos. Luego por último tomo el 27. Entonces de 27 obtengo 27 sobre 1 da 27. 27 sobre 2 con más y menos y 27 sobre 4. Entonces, Ruffini dice que si este polinomio tiene raíces racionales, tiene que ser una de estas. Es decir, que ni ensayemos con otro número porque no nos va a dar. ¿Listo? Si nos llega a dar con un número, es con uno de estos. Ahora, en la regla de Ruffini, no dice más, solo dice que tomemos uno de esos. Entonces, la cosa es que tenemos que ensayar con cada uno de esos
para ver en cuál al final se obtiene un 1. ¿Listo? Yo generalmente recomiendo ensaye primero con los enteros y después con los fraccionarios. Pero eso no quiere decir pues que siempre le vaya a dar un número entero. Es posible que la división le dé solo con fraccionarios. Entonces no hay una regla establecida. Aquí sí es a prueba y error. Yo voy a ensayar uno que no me va a dar por el momento para que vean que pues es posible que suceda. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el 1, el más 1. Entonces tomo el más 1. Entonces 1 lo escribo acá. Entonces dice la división sintética que el primer numerito siempre baja. Entonces lo primero que hago es bajar este 4. Después multiplico este 4 por el 1 que escribí. 4 por 1, 4. El resultado lo escribo debajo del siguiente número y realizo la operación. Menos 12 más 4 me da menos 8. Y vuelvo y multiplico. Menos 8 por 1 me da menos 8. Lo escribo debajo del siguiente número. Y hago la operación. Menos 9 menos 8 me da menos 17. Sumo y dejo el mismo signo. Y ahora menos 17 por 1 me da menos 17. Entonces miren que 27 menos 17 da 10. Y acá es donde necesito que me dé un 0. Como no me dio 0, eso quiere decir que el 1 no me sirve para factorizar ese polinomio. Entonces, ¿qué haría yo en ese caso? No hay nada más que hacer que borrar y ensayar con otro numerito. ¿Listo? Entonces, siempre pues aquí la pregunta es, profe, ¿con cuáles ensayo? No hay un estándar establecido. Usted tiene que ir ensayando para ver con cuál le da. ¿Listo? Yo no le tengo una técnica que siempre le vaya a funcionar. ¿Listo? Entonces, usted puede ensayar luego con el menos 1 y luego ensayaría con el más 3. Entonces, yo voy a ensayar con el más 3. ¿Listo? Entonces, el 4 baja. 4 por 3, 12. Menos 12 más 12, 0. 0 por 3, 0. Menos 9 más 0, menos 9. Menos 9 por 3, menos 27. Y 27 menos 27 da 0. Si observamos, hemos obtenido un 0 acá. Al final, eso quiere decir que ese 3 sí me sirve para factorizar. Listo. Entonces, después de que ya encontré un número con el que me haya dado 0 con esta regla de Ruffini, entonces lo que hago es empezar a factorizar. ¿Cómo se factoriza el polinomio? Entonces, escribo el polinomio que usted estaba factorizando. Entonces, es importante llevar el orden porque después olvidan factores. Yo siempre recomiendo escribir qué era lo que usted estaba factorizando. Entonces, yo estaba factorizando 4x a la 3 menos 12x a la 2 menos 9x más 27. Esto era lo que estaba factorizando. Entonces, hice una división y me dio. Entonces, para factorizar, lo que hago es abrir dos paréntesis. En el primer paréntesis siempre va la variable, mi variable es x, menos. Entonces voy y miro con qué número me dio la división. Entonces la división me dio con 3. Entonces ese 3 lo escribo en el primer paréntesis. Menos del paréntesis. Con el más del 3, menos por más, da menos. Entonces aquí me queda menos 3. ¿Listo? Ahora, en el segundo paréntesis debe quedar un polinomio de un grado menor al que estaba factorizando. Miren que el polinomio que estaba factorizando tenía un grado, tenía como grado 3. Entonces, en el paréntesis que voy a escribir, debo escribir un polinomio de grado 2, Pensemos cómo es un polinomio de grado 2. Si yo pienso cómo es un polinomio de grado 2, pienso que el primer término tiene que tener x a la 2. Ese x a la 2 lo voy a escribir debajo del primer número que me dio en la división, que es 4. El siguiente término
debe tener x, lo escribo debajo del siguiente número. Y por último, el último numerito que me dio, que fue este 9, va a ser el término independiente. Entonces, escribamos el polinomio que me dio. Entonces, primero escribamos esto de aquí, 4x a la 2. Entonces, 4x a la 2. Luego seguiría más 0x. El más 0x no es necesario escribirlo, eso es 0. Entonces, ese no lo escribo. Luego sigue el término independiente, que es menos 9. Entonces aquí menos 9. Listo. Entonces ya he hecho la primera factorización. X menos 3 por 4x cuadrado menos 9. Entonces después usted mire el segundo paréntesis para factorizarlo. Entonces miro en el segundo paréntesis que me quedó y lo factorizo. Entonces, en el segundo paréntesis que me quedó 4x cuadrado menos 9. Entonces, vuelvo y empiezo con los casos de factorización o con fórmula cuadrática o con la misma adición sintética a ver cómo lo puedo factorizar. En este caso, yo me doy cuenta que este paréntesis tiene un caso de factorización que es diferencia de cuadrados, porque hay una resta, hay dos términos, y si le sacamos la raíz al primero, la raíz del primero, la raíz de 4x cuadrado sería 2x y la raíz de 9 sería 3. Por lo tanto, esto es una diferencia de cuadrados. Acá un pequeño comentario. Alguien dirá, ¿qué pasa si yo aquí quiero aplicar fórmula cuadrática? Puede hacerlo. Otra persona dirá, ¿qué pasa si yo aquí quiero seguir usando división sintética? Puede hacerlo. También le va a dar la respuesta. Listo, yo lo voy a hacer como diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo sería la factorización? No olviden que lo primero que tienen que escribir es el mismo factor que tenían antes. Es decir, no me puedo olvidar de escribir este factor. Hay personas que se concentran en factorizar el segundo paréntesis y no escriben el primer factor. Ese lo tengo que seguir escribiendo, x menos 3. Y ahora sí voy a factorizar 4x cuadrado menos 9. ¿Cómo se factoriza? Eso es una diferencia de cuadrados que para factorizarlo tengo que abrir dos paréntesis. Entonces, ¿cuál es la factorización de la diferencia de cuadrados? En el primero escribo las raíces que me dieron, que son 2x con más 3. Y en el otro, lo mismo, pero con menos. Entonces, 2x menos 3. Y esta sería la factorización de todo el polinomio. Entonces, si ustedes observan esta factorización, lo ideal es llegar a esto, a que todos los factores tengan grado 1. Hay veces que no se puede, porque no todas las raíces se pueden hallar no son racionales y porque a veces por fórmula cuadrática cuando hay un trinomio ya nos da que no se puede factorizar más. Bueno, pero en lo ideal es llegar a esta factorización. Recuerden que cada factor debe ser primo. ¿Qué significa que sea primo? Que ese no se puede factorizar más. Entonces, x menos 3 no lo puedo factorizar más. 2x más 3 no lo puedo factorizar más. Y 2x menos 3 tampoco lo puedo factorizar más. Nos ha quedado factorizado completamente el polinomio. Voy a hacer un segundo ejemplo. Entonces, el polinomio sería x a la 5 menos 7x a la 3 menos 18x. Entonces vamos a factorizar este polinomio. Entonces lo primero que observo es que aquí puedo sacar factor común. Entonces voy a sacar factor común para factorizarlo. Acá el factor común, miren que todos los términos tienen x. Entonces tomo la x con el menor exponente. El menor exponente es 1. Entonces tomo x a la 1 como factor común. Y divido cada término entre x. Entonces empiezo. Si divido x a la 5 sobre x, resto 1 en el exponente y me queda x a la 4. Luego el signo que sigue es menos, escribo el 7 y x a la 3 dividido de x me da x a la 2. Luego
menos, escribo el 18 y x dividido x da 1, por lo tanto solo me va a quedar el 18. Listo, entonces la x ya quedó factorizada. Ahora mi tarea es factorizar el segundo paréntesis. ¿Listo? X a la 4 menos 7x a la 2 menos 18. Técnicas para factorizar este polinomio. Este es un trinomio. Este trinomio se puede factorizar como trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Listo? Se puede factorizar así. También se puede factorizar usando fórmula cuadrática. Y vamos a ver, en este caso, cómo factorizarlo usando la división sintética. Entonces, siguiente paso, voy a aplicar factorización con división sintética porque ya saqué el factor común. Entonces, para la división sintética, recuerden que lo primero que debemos hacer es tomar los coeficientes del polinomio, escribiendo ceros donde falte algún término. Entonces, ¿quién es el coeficiente de x a la 4? El coeficiente de x a la 4 es 1. De x a la 4 debe seguir x a la 3. Como no hay, escribo 0. De x a la 3 debe seguir x a la 2. ¿Quién es el coeficiente de x a la 2? Menos 7. De x a la 2 debe seguir x. Como no hay, escribo 0. Y por último escribo menos 18. ¿Listo? Entonces no olviden, tienen que escribir 0 donde falte algún término. Listo. Y entonces a continuación saco P y saco Q para saber con cuáles ensayo la división. Entonces, ¿quién es P y quién es Q? Entonces, recuerden que P son los divisores del término independiente, que en este caso es 18. Los divisores de 18 son 1, 2, 3, 6, 9 y 18. ¿Listo? Y ahora los divisores del coeficiente de mayor grado, es decir, los divisores de 1. A 1 solo lo divide el 1. Entonces, ¿quién es P sobre Q? P sobre Q va a ser más o menos dividir cada P entre Q. Entonces, voy con el primer P, 1. Si divido 1 entre 1, me da 1. Entonces, más o menos 1. Ahora, el siguiente es 2. 2 entre 1 me sigue dando 2, entonces escribo más o menos 2. 3 entre 1, 3. Fíjense que como todos van a estar sobre 1, me va a dar los mismos que teníamos en P. Entonces, si quieren escriben solamente más o menos P y ya queda claro. Listo, entonces voy a ensayar con estos números. Yo directamente ya les digo con cuál ensayamos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ensayar también con el 3. ¿Listo? Ustedes deben ensayar en orden, van ensayando. Yo voy a ensayar directamente con el 3. ¿Listo? Entonces, el 1 siempre baja, el primer número siempre baja. 1 por 3, 3. 0 más 3 es 3. 3 por 3, 9. Lo escribo debajo del siguiente. Menos 7 más 9 da 2. 2 por 3, 6, lo escribo bajo el siguiente. 0 más 6 es 6. 6 por 3, 18. 18 menos 18 da 0. Como al final me dio un 0, entonces quiere decir que el 13 es una raíz. Entonces vamos a factorizar. ¿Cómo factorizamos? Entonces recuerden, escriban primero qué era lo que estaban factorizando. ¿Qué estábamos factorizando? X por x a la 4 menos 7x a la 2 menos 18. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿cómo me queda factorizado? Sigo escribiendo esta x que teníamos acá, la sigo escribiendo, no la puedo eliminar. El siguiente factor, que era este, lo estoy factorizando con división sintética. ¿Y cómo se factoriza con división sintética? Se abren dos paréntesis. Entonces, dos paréntesis. En el primer paréntesis que escribimos la variable que es x menos. Entonces, menos el número que me dio en la división, me dio 3. Entonces, aquí me da menos 3. En el siguiente paréntesis debemos escribir un polinomio de un grado menor. Entonces, si ustedes observan,
el polinomio que estábamos factorizando acá tiene grado 4. Por lo tanto, en este paréntesis debe haber un polinomio de grado 3. Entonces, ¿cómo es un polinomio de grado 3? Entonces, un polinomio de grado 3 debería tener, primer término debe tener x a la 3, entonces el x a la 3 lo escribo debajo del primer término de la división. Luego el siguiente debe ser x a la 2. Luego el siguiente debe ser x y el último debe ser el término independiente. Entonces, ¿qué polinomio me ha quedado? Me ha quedado 1 por x a la 3 es x a la 3. Luego sigue más el que me dio acá, 3x a la 2. Luego más el que me ha dado acá, que es 2x. Y por último, el término independiente que me dio, que sería más 6, que es el numerito que tenemos acá. Listo, entonces ahora mi tarea consiste en factorizar este polinomio de grado 3. Entonces, para factorizar ese polinomio de grado 3, vuelvo y aplico el mismo proceso de división sintética. Primero tomamos los coeficientes. Entonces, el coeficiente de x a la 3 es 1. De x a la 3 debe seguir x a la 2, su coeficiente es 3. De x a la 2 debe seguir x, que su coeficiente es 2. Y el término independiente, que es 6. Listo. Y entonces aquí vuelvo y aplico la regla de Ruffini. Entonces saco P y saco Q. Entonces P, ¿quién es? Son los divisores del 6. Los divisores del 6 son el 1, el 2, el 3 y el mismo 6. Y ahora tomemos quién es Q. Q serían los divisores de el coeficiente de mayor grado, es decir, de 1, que los divisores de 1 es 1. Entonces, si observan, si dividimos P sobre Q, 1 entre 1 es 1, 2 entre 2 es 2, 3 entre 1 es 3 y 6 entre 1 es 6. Por lo tanto, me van a dar los mismos P. Por lo tanto, puedo escribir aquí que esto da más o menos P, como por resumir algunos pasos. Pero pues si quieren escriben más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 6. Bueno, entonces vamos a ensayar. En este caso yo voy a ensayar con menos 3. Entonces baja el 1. 1 por menos 3 da menos 3. 3 menos 3 da 0. 0 por menos 3 da 0. 2 más 0 es 2. Y 2 por menos 3 da menos 6. 6 menos 6 es 0. Como ya hemos obtenido 0 acá, quiere decir que el menos 3 me sirve para factorizar. Entonces vamos a factorizar. ¿Qué hacemos? Primero escribimos lo que traíamos. ¿Qué traíamos? Traíamos x por x menos 3 por x al cubo más 3x al cuadrado más 2x más 6. Entonces, escribamos los factores que ya teníamos, que ya eran primos. X, luego x menos 3. Y este polinomio de grado 3 que teníamos acá es el que estamos factorizando con la división sintética. ¿Cómo lo factorizamos? Como les decía, abrimos dos paréntesis. En el primer paréntesis escribimos x menos y el número que nos dio en la división. Fíjense que en la división me dio menos 3. Con el menos que tenemos acá, menos por menos, me queda más 3. ¿Listo? Y como el polinomio que estábamos factorizando acá era de grado 3, el polinomio que escribimos en el siguiente paréntesis tiene que tener grado 2. ¿Cómo es un polinomio de grado 2? El primer término tiene que tener x a la 2, el siguiente término tiene que tener x y el último tiene que ser término independiente. Por lo tanto, observamos que aquí me queda 1 por x a la 2 sería x a la 2, que es el que escribo en el otro paréntesis, más 0 por x, pero 0 por x es 0. Cuando da 0 no es necesario escribirlo. Entonces, más el término independiente que sería 2. ¿Listo? Entonces,
Ya que lo tenemos aquí, la tarea consistiría en factorizar este paréntesis, porque los otros polinomios ya son de grado 1. Pero este paréntesis es una suma, podemos verlo como una suma de cuadrados, ¿listo? O si quieren podemos aplicar fórmula cuadrática, pero se darán cuenta que este no se puede factorizar más porque dentro de la raíz les va a quedar un número negativo. Entonces, si ustedes tienen ya un polinomio de grado 2, pueden ensayar la fórmula cuadrática. Y si dentro de la raíz les da un número negativo, quiere decir que ya no se puede factorizar más. Por lo tanto, hasta aquí llegaría la factorización del ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces esta es la factorización del polinomio que teníamos. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Tercer ejemplo. Entonces el tercer ejemplo que vamos a tomar es x a la 3 menos 5x a la 2 más 10. ¿Listo? Vamos a factorizar esto. Entonces, fíjense que aunque es trinomio, no lo puedo factorizar como trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, porque el grado del primer término es 3. ¿Listo? Entonces, ojo, ahí no me vayan a aplicar por nada, ni factorización con fórmula cuadrática, ni factorización de trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, porque el grado de este polinomio es 3. Aquí no se puede. Bueno, entonces vamos a hacerlo en este caso con división sintética. Entonces tomamos los coeficientes. Entonces este es un polinomio de grado 3, el coeficiente de x a la 3 es 1, de x a la 3 debe seguir x a la 2, su coeficiente es menos 5. De x a la 2 debe seguir x, como no hay x, escribo 0. Y por último, el término independiente que es 10. Recuerden que tienen que mirar que el polinomio no tenga factor común. Este no tenía factor común, por eso me salté ese paso. Listo. Ahora vamos a sacar quién es P y vamos a sacar quién es Q. Entonces, ¿quién es P? P son los divisores del término independiente, es decir, de 10. Los divisores de 10 son 1, 2, 5 y 10. Y Q, los divisores de 1. ¿Quiénes son los divisores de 1? Pues el divisor de 1 únicamente es 1. Por lo tanto, P sobre Q, divido cada P entre cada Q. Pero fíjense que me va a dar más o menos los mismos P, porque 1 entre 1 es 1, 2 entre 2 es 2, 5 entre 1 es 5 y 10 entre 1 es 10. Listo, entonces vamos a ensayar con los numeritos que tenemos ahí, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 5, más o menos 10. Voy a ensayar en este caso con el 2. Entonces el 1 baja, 1 por 2, 2, menos 5 más 2, menos 3. Menos 3 por 2, menos 6. 0 menos 6, menos 6. Menos 6 por 2 me da menos 12. Bueno, en este caso no me ha dado. Ah, chicos, pido disculpas acá. Aquí se me ha olvidado escribir bien el ejercicio, ¿no? Bueno, esto realmente se puede editar, pero la edición me va a tardar un poco, por lo tanto simplemente vamos a corregir acá, me disculpan, ¿no? Entonces, más x más 10. Listo. Vuelvo y empiezo. Entonces, los coeficientes de x a la 3 es 1, de x a la 2 es menos 5, de x, aquí como me había faltado ese término, el coeficiente es 1 y el término independiente es 10.
Listo, entonces vuelvo y tomo P sobre Q. Bueno, esto no me cambia respecto a la explicación anterior. Saco P y saco Q, que sería 1, 2, 5 y 10. Y el Q sería 1. P sobre Q, pues me sigue dando más o menos P. Listo, entonces ahora sí voy a ensayar con el 2. Listo, entonces el 1 baja. 1 por 2, 2. Menos 5 más 2 da menos 3. Menos 3 por 2 da menos 6. Y 1 menos 6 da menos 5. Menos 5 por 2 da menos 10. 10 menos 10 es 0. Bueno, ahora sí, como aquí tenemos un 0, entonces quiere decir que con el 2 se puede factorizar. Entonces, ¿cómo lo factorizamos? Entonces vamos a escribir igual. Abrimos dos paréntesis. ¿Listo? En el primero va x menos el número que me dio la adición sintética, que fue 2. Como es positivo, más por menos da menos, entonces aquí me daría menos 2. En el siguiente paréntesis debe haber un polinomio de un grado menor, es decir, si tenemos grado 3, en el siguiente debe haber un polinomio de grado 2. ¿Cómo es un polinomio de grado 2? El primero tiene x a la 2, el siguiente tiene x y el último tiene que ser el término independiente. Entonces, ¿qué polinomio me ha dado? 1 por x a la 2 da x a la 2, luego menos 3 por x, luego el término independiente, que es el número que me dio acá, que es menos 5. Listo. Ahora, este polinomio de grado 2 que me ha quedado, lo debo factorizar. Es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Pueden ensayar la factorización por allí. Se darán cuenta que no pueden encontrar dos números que multiplicados me den 5 y que restados me den 3. Por esa razón, cuando no me da así, recurro, en este caso puedo usar fórmula cuadrática. Entonces voy a factorizar este polinomio de grado 2 con fórmula cuadrática. Para eso necesito identificar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, ¿quién es A? El coeficiente de x a la 2, que es 1. ¿Quién es B? El coeficiente de x, que es menos 3. ¿Y quién es C? El término independiente, que es menos 5. Entonces recuerden que la fórmula cuadrática me dice que tengo que hallar un valor x1 y un valor x2. x1 va a ser menos b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c. Y todo esto sobre 2a. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a ser x1? x1 va a ser menos b, pero el menos de fórmula. Con el menos de este al multiplicar, menos por menos da más. Por lo tanto, me queda 3 más la raíz de b al cuadrado. Si yo elevo menos 3 al cuadrado, menos 3 por menos 3 es 9 positivo. Menos 4 por a que vale 1 por c que vale menos 5. Y todo esto va a estar sobre 2 por 1. Listo, entonces x1 va a ser igual a 3 más raíz de 9. Aquí cuando multiplico signos me queda menos, por más da menos, por menos da más. 4 por 1, 4 y 4 por 5, 20. Sobre 2 por 1, 2. ¿Listo? Entonces, ¿quién es x1? x1 va a ser 3 más la raíz de 20 más 9, 29. Esa raíz no es exacta. Esa raíz da un número irracional. Por eso, como fuera que ensayáramos con
trinomio de la forma x cuadrado más bx más c o con división sintética no íbamos a poder hallar esta raíz, porque es que es irracional. Y recuerden que esos métodos solo sirven para cuando las raíces son racionales. Bueno, ahora, ¿quién sería x2? x2 me va a dar lo mismo que teníamos acá, pero aquí en el signo no va a ser más sino menos. Entonces me va a quedar 3 menos, bueno, de una vez la raíz de 29 sobre 2. Como esas raíces son irracionales, yo puedo dejar esas raíces indicadas, las voy a dejar allí, o puedo sacarlas en la calculadora y escribir una aproximación. Yo en este momento les voy a dar una alternativa, por ejemplo, si ustedes están en una evaluación y no tienen calculadora, ¿cómo podrían escribir la respuesta? Pues entonces la respuesta sería igual. Escribimos el factor que teníamos desde antes, es decir, este x menos 2. ¿Listo? Entonces, escribo el x menos 2. Y el x cuadrado menos 3x menos 5 lo estaba factorizando como fórmula cuadrática. Recuerden que con fórmula cuadrática, cuando voy a factorizar, lo primero que tengo que escribir es a. En este caso, en la que nosotros tenemos del polinomio de grado 2 es 1. Recuerden que el 1 multiplicando no es necesario escribirlo, por eso no lo voy a escribir. Abrimos dos paréntesis, en ambos escribimos x menos. Y entonces en el primero escribimos x1 y en el siguiente escribimos x2. Como yo no he calculado exactamente cuánto vale x1 y cuánto vale x2, entonces puedo dejarlos indicados. La otra alternativa es que los que usen la calculadora y digan cuánto es x1 y cuánto es x2 y lo escriban en esos paréntesis. Recuerden que tienen que multiplicar los signos que le des. Por ejemplo, el x1, aquí yo sé que me va a dar positivo porque todo tiene signo positivo. Entonces aquí sí va a ser menos. ¿Listo? En el segundo, seguramente me va a dar algo negativo. Entonces, como me dan algo negativo, entonces aquí el signo, si ustedes lo desarrollaran en la calculadora, sería más. Pero como lo estoy dejando es indicado, cuando se deja indicado, se tiene que escribir el menos. ¿Listo? Bueno, entonces ahí les presento esa alternativa cuando las raíces no les da exacta y no tienen la calculadora. Listo, muchachos. Entonces así se resolvería este ejemplo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer un último ejemplo. Entonces, les voy comentando. En el video de la siguiente semana, yo necesito que me den un polinomio como el que vamos a resolver acá, es decir, donde puedan usar varias veces la adición sintética y puedan usar caso de factorización. Por eso el polinomio en el video que me presenten tiene que tener un grado, digamos, un poco alto. ¿Listo? Entonces ese es el video que ustedes tienen que presentar para la siguiente clase, ¿no? Un polinomio donde lo factoricen completamente usando división sintética y casos de factorización. Ese es el video que deben hacer para la próxima clase. Listo. Entonces tenemos x a la 6 más 2x a la 5 menos 7x a la 4 menos 8x a la 3 más 12x a la 2. Para la próxima clase, no, pues antes, el día anterior a la próxima clase, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que este tiene un factor común, todos los términos tienen x. Por lo tanto, siempre primero saco el factor común, que en este caso es x, y el mínimo grado que me aparece x es 2. Por lo tanto, el factor común es x a la 2. Ahora, cada término lo divido entre x a la 2. Entonces, x a la 6 dividido x a la 2, resto exponentes y me queda x a la 4. Luego sigue más 2. X a la 5 dividido x a la 2, resto exponentes, me queda x a la 3.
Menos 7, x a la 4 dividido x a la 2 me da x a la 2. Menos 8, x a la 3 dividido x a la 2 me da x. Y 12x a la 2 dividido x a la 2 solo me queda 12. Ya me quedó término independiente en ese paréntesis. Entonces ahora sí puedo aplicar división sintética. Tomo los coeficientes. Coeficiente de x a la 4, 1. Coeficiente de x a la 3, 2. Coeficiente de x a la 2, menos 7. Coeficiente de x menos 8. Término independiente, 12. Y ensayo la división sintética. Voy a continuación a aplicar la regla de Ruffini para saber con qué números aplico la división sintética. Entonces, P, los divisores de 12. Entonces, ¿quiénes son los divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y Q, los divisores del coeficiente de mayor grado. En este caso, el mayor grado es 4, su coeficiente es 1, entonces los divisores de 1 son 1. P sobre Q, fíjense como Q es 1, entonces me van a dar los mismos P, más o menos P. Listo. Entonces, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 4, más o menos 6, más o menos 12. Voy a ensayar con el 1. Entonces, el 1 baja. 1 por 1, 1. 2 más 1, 3. 3 por 1, 3. Menos 7 más 3, menos 4. Menos 4 por 1 da menos 4. Menos 8 menos 4 da menos 12. Menos 12 por 1 da menos 12. Más 12, 0. ¿Listo? Me dio 0 acá al final, como me dio 0, entonces me sirve para factorizar. Entonces recuerden, primero escribimos lo que ya teníamos, x a la 2 por x a la 4 más 12x a la 3 menos 7x a la 2 menos 8x más 12. ¿Listo? Entonces eso es igual a. Escribo el primer factor que ya tenía factorizado, x a la 2, y voy a factorizar el otro paréntesis, voy a factorizar este paréntesis. ¿Cómo lo factorizo? Para eso usé la división sintética. Entonces abro dos paréntesis. En el primer paréntesis, ¿qué va? Va a ir x menos el número que me dio la división sintética, que es 1. Entonces aquí me queda menos 1. En el otro paréntesis va a ir un polinomio de grado 2 con un grado menor. Si aquí teníamos grado 4, entonces el grado menor es 3. Entonces, ¿cómo es un polinomio de grado 3? Tiene x a la 3, luego sigue x a la 2, luego sigue x y el último es término independiente. Entonces, ¿qué polinomio me queda? Me queda 1 por x a la 3, me da x a la 3. Luego sigue más 3x a la 2. Luego sigue menos 4x. Luego sigue el término independiente que es menos 12. Y ahora debo factorizar este polinomio que me ha quedado en este paréntesis. Para eso vuelvo y aplico división sintética. Coeficiente de x a la 3, 1. Coeficiente de x a la 2, 3. Coeficiente de x, menos 4. Término independiente, menos 12. ¿Listo? Entonces, saco P y saco Q, que fíjense que vuelve y me dan los de arriba. Bueno, pero saquémoslo, ¿no? P, divisores de 12. Los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4 y 12. Q, los divisores de 1. Entonces, el divisor de 1 es 1. P sobre Q, vuelve y me da más o menos P. Listo. Voy a ensayar esta división con 2. ¿Listo? Entonces el 1 baja. 1 por 2, 2. 3 más 2,
5. 5 por 2, 10. Menos 4 más 10 da 6. 6 por 2, 12. Menos 12 más 12 da 0. Me ha dado 0. Por lo tanto, ¿cuál es la factorización? Entonces, primero escribo lo que ya tenía. ¿Qué tenía? X a la 2 por X menos 1 por X a la 3 más 3X a la 2 menos 4X menos 12. Entonces, la factorización es, escribo primero el factor que tenemos aquí, X a la 2, luego este otro factor, lo dejo igual. Y el otro paréntesis lo voy a factorizar. ¿Cómo se factoriza? Dos paréntesis. En el primero va a ir X menos el número que me dio en la división, que en este caso es 2. Y en el siguiente paréntesis va a ir un grado menor. ¿Qué grado teníamos? 3. Por lo tanto, en el siguiente paréntesis debe ir un polinomio de grado 2. ¿Cómo es un polinomio de grado 2? X a la 2, X y término independiente. Entonces, el primero sería 1 por X a la 2 es X a la 2 más 5X más el término independiente que sería 6. Aquí este polinomio de grado 2, vuelvo y miro cómo lo puedo factorizar. Como ya es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, miro si puedo factorizarlo como trinomio o con fórmula cuadrática, o también puedo recurrir a la división sintética. ¿Listo? Entonces, si no da con división sintética o no da con trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, tengo que ensayar la fórmula cuadrática. Bueno, entonces aquí yo voy a ensayar primero con el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces los primeros factores los escribo igual. X a la 2 por x menos 1 por x menos 2. Y este trinomio de aquí voy a usar trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Cómo? Abro dos paréntesis. Entonces, en ambos va la raíz del primero. La raíz de x cuadrado es x. Entonces, en ambos escribo x. Entonces, ahora, el signo del segundo término, este signo de aquí, es más. Entonces, escribo en el primer paréntesis más. Luego, la multiplicación de los dos signos, más por más, da más. Y busco dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5. Entonces esos son el 3 y el 2. Listo. Y miren que este polinomio ya me ha quedado completamente factorizado. ¿Listo? Entonces la idea es que cada vez que tengamos un polinomio nos quede completamente factorizado. Entonces vuelvo y repito, ¿cuál es la actividad que ustedes tienen que hacer para el próximo video? Les recomiendo, partan de un polinomio así factorizado. Un polinomio así factorizado, que tenga varios factores. Realicen la multiplicación aplicando distributiva, por eso ya vimos operaciones con polinomios. Entonces, por ejemplo, primero multiplican estos dos, lo que les dé lo multiplican por este, y luego lo que les dé lo multiplican por este, y luego todo lo multiplican por x a la 2. ¿Listo? Entonces, partan de un polinomio así, grande, factorizado, para que lo expandan y a la final les dé un polinomio sin factorizar. Es decir, por ejemplo, en ese caso, si nosotros expandiéramos ese polinomio, daría esto. Entonces, cuando ya una vez que lo tengan así, ese es el que me van a presentar a mí para factorizar. Entonces, escriban en el chat. No olviden hacer eso. Escriban en el chat que yo les habilito ahí. Yo siempre les escribo, chicos, escriban por aquí, por favor, el ejercicio que van a trabajar para que no se repita. Entonces, ustedes escriben en el chat, mi polinomio, el que voy a factorizar es este. Entonces, por ejemplo, alguien dirá, bueno, voy a factorizar este. Y entonces hacen todo este proceso y tienen que llegar a la respuesta pues que ustedes debieron haber planteado al inicio. ¿Listo? Entonces necesito que me den un polinomio grande como este
y que lo factoricen completamente para que les quede así con varios factores. Ese es el ejercicio para el próximo video. Recuerden, no pueden haber repeticiones. Necesito que me muestren su rostro en los videos para cerciorarme que son ustedes. ¿Listo? Sobre todo, que no hayan ejercicios repetidos. ¿Listo? Bueno, muchachos, esta es la clase de hoy. Espero hayan entendido. Cualquier duda en el chat.